Bueno, ahora sí, nuevamente buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Ricaño. Soy el responsable dentro de CPI de la unidad de energía. Nos dedicamos a brindar soluciones específicas para aplicaciones eléctricas. Trabajamos en forma mancomunada con la empresa Grupo Este de Mendoza, quienes nos están acompañando en este webinar. El tema del día de hoy es protecciones para arco eléctrico, protecciones arc flash y sus diferentes aplicaciones. La modalidad que vamos a hacer es hacer las preguntas durante la presentación. Me están acompañando Alejandro y César como para colaborar en las respuestas y poder tenerlas registradas, y al final de la presentación poder hacer todas las aclaraciones y responder todas las consultas que podamos. Bien, comenzamos nomás. Bueno, para los que no conozcan CPI, CPI es una empresa nacional. Tenemos 35 años de trayectoria en el país. Somos representantes de varias marcas del ambiente del control automático, principalmente identificados por Omron y Weissmuller. Omron es una firma de origen japonés, especializada en automatización y control. Muchos conocen a Omron por los relés, las fuentes de alimentación o los PLCs. La realidad es que Omron es una empresa que tiene muchísimas aristas, desde soluciones para robótica y automatización, pasando por aplicaciones de medición de presión arterial. Alguno tendrá algún abuelo o alguna madre que tiene un tensiómetro Omron. Después, por el otro lado, representamos a nivel nacional la firma Weissmuller, de origen alemán, especializada en lo que es conexionado, relés, fuentes de alimentación, borneras, en fin, una línea muy completa en lo que es conexionado industrial, ¿sí? Tenemos nuestra sede central en la ciudad de Buenos Aires y tenemos 3 agencias comerciales en la ciudad de Rosario, de Córdoba y de Mendoza. A su vez tenemos 5 delegaciones también: Mar del Plata, San Juan, ¿sí? Tratamos de brindar una cobertura en todo el país. Y por último tenemos una red de distribución para todavía ampliar más nuestro alcance y así poder llegar hasta los distintos extremos de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de los equipos de la línea Artec. La línea Artec es una línea que estamos incorporando bastante reciente en CPI, dedicada a la fabricación de equipos de protección para subestaciones, para aplicaciones eléctricas. Es una compañía de origen finlandés, relativamente joven. Si bien sus ingenieros fundadores son especialistas que vienen de otras industrias, la empresa tiene diseños muy innovadores y muy modernos en lo que son equipos de protección y control, pasando por las protecciones para arc flash, que son la temática del día de hoy, relés de protección de todo tipo, desde relés de sobrecorriente, diferenciales, protecciones de barra, protección de motores, protección de generadores, protección de transformadores, ¿sí? Y equipos de control del tipo controlador de bahía o alarmeros inteligentes para subestaciones, que vamos a hacer una pequeña mención un poco más adelante en la presentación, o analizadores de energía con posibilidad de detectar fallas, hacer registros oscilográficos, etc. Bien, metiéndonos de lleno en el tema de la presentación, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es un arco eléctrico. Muchos de ustedes lo deben haber... Perdonen, estoy tratando de darle play al video. Disculpen un segundito.
Les decía, muchos de ustedes deben haber visto videos de estas características, ya sea en YouTube o circulando por WhatsApp, o algunos tal vez lo han vivido en vivo y ya saben de qué se trata, una falla de estas características. Sí, ahí se veía el operador a punto de hacer la maniobra cargando un resorte y la ocurrencia de la falla. Haciendo una revisión en el tiempo, esto es un ensayo para que nos demos una idea de los tiempos y de qué es lo que va ocurriendo en la falla. En los primeros 50 milisegundos es una gran generación lumínica y va aumentando las consecuencias de la falla a medida de que va pasando el tiempo, generando una gran cantidad de calor y teniendo consecuencias sobre las instalaciones, como se puede ver aquí, fundiendo metales sin ningún problema. ¿Sí? En este caso estamos hablando de una falla de 65 kA en 300 milisegundos. Fíjense las consecuencias que tenemos. ¿Cuáles son los motivos que ocasionan un arco eléctrico? Bueno, en primer medida, los errores humanos, sí, esto puede ser producto de una mala maniobra, de trabajar sobre un seccionador equivocado o sobre un interruptor equivocado, por un contacto accidental, sí, esto tal vez en un tablero de baja tensión, se está trabajando con tensión en barras sobre otro equipamiento y el personal de mantenimiento hace contacto con alguna herramienta contra alguna barra y se produce la falla, o se olvida una herramienta y al momento de hacer alguna maniobra también se produce la falla, ¿sí? O los trabajos, como les decía, sobre un interruptor equivocado. En una segunda instancia, las fallas propias de los equipos, ¿sí? Producto de fallas mecánicas o de vibraciones. Algo también bastante común es el tema de los animales, el tema de la intrusión de algún gato o algún roedor que por el propio calor disipado por los equipamientos de potencia se siente atraído de resguardo y ahí es donde se produce la falla y el animal ingresa al tablero o en la celda y termina produciendo una falla. Problemas producto de la humedad o la condensación, esto puede ser típico en industrias químicas, industrias que trabajen con atmósferas muy ácidas, donde se corroe el equipamiento eléctrico muy rápido, ¿sí? O donde tengo muy poco mantenimiento en las salas y tengo ingreso de agua o tengo condensación dentro de los tableros, se empieza a generar una corrosión que termina desencadenando una falla. Y uno de los motivos principales son las fallas de aislación, ¿sí? Esto es producto del envejecimiento de los aislantes, ya sea de empalme, ya sea de cables. Esto producto o consecuencia de la disipación térmica, ya sea por efecto Joule, por circulación, sí, en situaciones donde por ahí tengo mucha carga y tengo a su vez mucha temperatura ambiente, estos materiales aislantes empiezan a estresar y terminan desencadenando una falla. En su mayoría, las fallas donde no interviene el humano son por este tipo, ¿sí? Fallas en empalmes, en conexiones de cable a barra, ahí es donde suelen ocurrir. Las consecuencias que genera, bueno, ya las vimos un poco en las imágenes, repasándolas desde un poco del punto de vista teórico. Tenemos una gran disipación de calor que puede ocasionar incendios y derretimiento de metales. Tenemos un arc blast también que es otra consecuencia muy importante, producto justamente de esa disipación de energía y que puede viajar a muy altas velocidades, generando una disipación y un desprendimiento de partículas en todas direcciones que son realmente muy perjudiciales si tengo una persona enfrente y tienen muchísimo alcance, ¿sí? Sobre estas temáticas se realizan muchísimos ensayos y se evalúan este tipo de cosas y como les digo, podemos llegar hasta tener a 3 metros de distancia una consecuencia sobre un humano.
Además, este arc blast y esta disipación de energía generan consecuencias en lo auditivo, ¿sí? Es una explosión realmente muy fuerte que puede ocasionar problemas en la audición, problemas incluso en la sordera, ¿no? Y después están las pérdidas económicas, que esto de más está decirlo, si uno está trabajando sobre una celda en una industria y esta celda tiene una falla de estas características que se termina propagando a otros tableros o sobre la sala en sí, y yo tengo que reemplazar todo ese equipamiento eléctrico, bueno, de más está decir que tiene unas consecuencias económicas brutales, y además estamos hablando de equipamiento que suele alimentar industrias completas o en forma parcial y que tiene consecuencia de tener una línea de producción por una cantidad de días muy larga y que, bueno, se imaginarán las consecuencias económicas que esto puede tener. Y por último están las consecuencias sobre el personal, ¿sí? Que a mi criterio son las más importantes. Pueden tener desde fracturas, producto de este arc blast, sorderas y cegueras, ¿sí? Y un montón de tipos de quemaduras. Se imaginarán que lo más típico es sobre rostros y manos, ¿sí? De hecho, estas estadísticas lo comprueban, que de hecho son las partes del cuerpo más importantes para una persona para poder trabajar, ¿no? Y por eso es muy importante poder contar con protecciones como las que estamos hablando. Repasamos un poquito el fenómeno del arco a modo introductorio. Sobre esto hay muchísima bibliografía. Aquellos interesados, luego de la presentación, me envían un correo y podemos compartir algo de bibliografía dedicada. Pero bueno, para hacer una pequeña introducción, tenemos en el instante cero la ocurrencia de una falla. Luego de 100 milisegundos comienza una etapa de compresión, ¿sí? La falla genera plasma y se ioniza el aire, ¿sí? Y se genera una fuerte emisión lumínica, que es lo que vamos a utilizar para poder disparar la protección. A los 30 milisegundos ya estamos hablando de una expansión muy importante. El cobre aumenta muchísimo su volumen, ¿sí? Al cambiar de estado aumenta 67.000 veces su volumen. Esto es lo que genera esa explosión que vimos en el video. Tenemos una onda expansiva muy fuerte y una onda sonora muy fuerte. Ya a los 50 milisegundos estamos entrando en una fuerte emisión con un aumento significativo de la energía calórica. Ya a los 100 milisegundos las consecuencias en esta etapa son bastante severas y tenemos fuertes efectos térmicos. Acá ya tenemos la disipación de partículas que veníamos hablando, ¿sí? Y en esta etapa incluso tenemos hasta liberación de gases tóxicos, producto de ese cobre del equipamiento eléctrico. Por encima de los 300 milisegundos, bueno, ya las consecuencias son, les diría, irreversibles, ¿no? Entonces, para protegernos de este tipo de fallas, bueno, tenemos dos tipos de protecciones. Las protecciones activas y las protecciones pasivas. Las protecciones pasivas son todas aquellas protecciones que hacen más que nada hacia las envolventes, ¿no? En esto podemos encontrar los típicos tableros a prueba de arco interno, normalizados, ¿sí? Que en definitiva lo que logran es contener esa disipación de energía a través de aceros, fundaciones de concreto, y generando un canal de expulsión hacia el exterior sin comprometer a la persona que pudiera estar enfrente del tablero realizando la maniobra, ¿no? Después también tenemos los elementos de protección personal, que son elementos categorizados bajo norma, de acuerdo a los niveles de falla que pudieran soportar, categoría 1, categoría 2, categoría 4, algunos slides más adelante vamos a repasar de lo que estamos hablando, sí, pero bueno, en definitiva son los elementos que van a proteger a las personas, ¿sí? No a las instalaciones. Y después tenemos lo que son los conocimientos del personal que está operando las instalaciones, ¿sí? Tener las capacitaciones necesarias para la tarea que se va a realizar, conocer en el caso de que esté realizando una maniobra, las 5 reglas de oro, ¿sí? Saber
cuándo tengo que cortocircuitar, cuándo tengo que poner a tierra una instalación, ¿sí? Este tipo de conocimientos son fundamentales porque yo puedo tener todas las protecciones del mundo, pero si el personal que está realizando la maniobra no es idóneo, es inevitable que en algún punto tenga alguna consecuencia de estas características. Por otro lado, tenemos las protecciones activas, ¿sí? Que son el motivo de esta reunión. Las protecciones activas no son ni más ni menos que los equipos de protección, tipo relé de protección, una protección de sobrecorriente, ¿sí? Una protección diferencial que yo tuviese en mi instalación, las protecciones arc flash y los sistemas de extinción tipo arc quenching, que ahora un poco más adelante vamos a ver de qué se trata. ¿De qué tratan las protecciones AQ100? Bueno, las protecciones AQ100 son la línea que tenemos dentro de Artec. Tenemos equipos de panel, tanto como para media como para baja tensión. Tenemos equipos Arrelding con funcionamiento equivalente a un equipo de panel. Simplemente me permiten montar un equipo en un Relding que yo tuviese libre y no tener que hacer un calado. ¿Sí? Esto va a depender del gusto de cada uno. Y después tenemos los sistemas de extinción, en este caso el equipo para baja tensión de Artec. La línea de productos va desde los AQ110, equipos que permiten monitorear la corriente y además tener sensores, ya sea de fibra o sensores puntuales. Tenemos los equipos línea 100, 101, que únicamente incorporan la detección óptica, la detección lumínica y no el sensado de corriente, ¿sí? Después tenemos los distintos tipos de sensores, fibras, que ahora vamos a ver con mayor detalle. Las protecciones 100 y 110, ¿de qué tratan? Bueno, las protecciones lo que buscan es detectar esa luminosidad producto de la falla y en función de esa detección realizar un rápido disparo del equipamiento de maniobra, ¿sí? Sobre el interruptor. La detección, al ser una detección lumínica, es muy rápida, ¿sí? Tenemos una detección de falla en menos de 2 milisegundos y ese es el tiempo en el que ya la protección puede estar dando un disparo. Si yo esas protecciones las complemento con el sistema de extinción, bueno, puedo garantizar extinguir una falla en menos de 5 milisegundos, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a entrar en eso. ¿Cuál es el principal diferencial de las protecciones arc flash frente a una protección de sobrecorriente convencional? Bueno, yo dije que voy a detectar la falla en 2 milisegundos y automáticamente enviar el disparo al interruptor, ¿sí? El interruptor va a comenzar a abrir. Los interruptores tienen un tiempo de apertura alrededor de 50 milisegundos, hay algunos que pueden demorar más, hay fabricantes que especifican menores tiempos de apertura, ¿sí? Pero podemos tomar 50 milisegundos como referencia. Y si cotejamos esto contra una protección de sobrecorriente, bueno, vamos a estar hablando de 300, 350, 400 milisegundos, va a depender de la curva de disparo que tenga configurada, ¿sí? De las selectividades que yo tenga sobre la instalación. Entonces estamos hablando de tiempos muchísimo más rápidos, ¿sí? Alrededor de 7 o 10 veces menos de una protección de sobrecorriente convencional. Esto evaluado en el tiempo, y si nos volvemos a esa gráfica que veíamos del fenómeno, bueno, estar parado sobre los 50 milisegundos, que estar parado sobre los 300, es una diferencia sustancial en cuanto a las consecuencias de la falla. Los sensores de detección, ¿de qué tratan? Bueno, son sensores lumínicos, ¿sí? Son sensores que tienen un detector óptico que lo que van a buscar es detectar ese resplandor producto de la falla. Los sensores puntuales que tenemos son sensores que se pueden cablear a las protecciones por medio de un cable convencional, tiene que ser un cable mallado, se cablea alimentación, señal y referencia de tierra, no tiene que ser un cable del tipo fibra óptica, simplemente un cable convencional. Puedo conectar hasta 3 sensores en serie, ¿sí? Y el sensor lo que va a hacer es, sobre el bulbo de detección, tener una curva de 180 grados para poder detectar la falla, ¿sí? Los sensores
Se pueden conectar hasta 3 metros de distancia entre ellos. Lo recomendable es tener alguna zona de solapamiento, sobre todo en los extremos, de manera que de 2,5 metros entre ellos estaría bien, como para tener alguna redundancia sobre las zonas menos sensibles, digamos. Puedo conectar hasta 3 sensores en serie con un cable de hasta 200 metros. Esto me permite que si yo tengo un tren de celdas muy grande o tengo las protecciones montadas sobre un tablero y el equipamiento de potencia en otro y están separados algunos metros, no voy a tener problema de largo de cable, ¿sí? Y tienen tiempos de respuesta sumamente rápidos, como les decía, ¿sí? Menos de 1 milisegundo para detectar el sensor y la protección estaría en menos de 2 milisegundos ya ordenando el disparo. Después tengo opciones en cuanto a la detección lumínica en función de los lux. En la mayoría de los casos, 8000 lux es suficiente, pero bueno, depende de instalación, se puede llegar hasta 50.000. Fíjense en una curva de luminosidad, ¿sí? En función del tiempo, para una instalación de 20 kA, de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 10 millones de lux en el primer instante. Luego tenemos los sensores puntuales, como los anteriores, pero además que incorporan el sensado de presión. Esto sirve como redundancia a la detección lumínica y en aquellos casos donde yo no puedo utilizar la detección de corriente. Ahora, un poco más adelante vamos a ver de qué se trata, pero en definitiva, lo que el sensor hace es, además de detectar en forma lumínica, va a detectar el aumento de presión dentro del cubículo donde está montado, y si ese aumento de presión está por encima de los 0,2 bar, y además detectó el resplandor, bueno, inevitablemente va a enviar la orden de disparo, ¿sí? Los sensores son muy sencillos de montar y muy robustos, IP64, no tengo problemas en cuanto a la utilización. Por último tengo los sensores de fibra óptica. Los sensores de fibra óptica son una fibra con emisor y receptor. Sobre esa fibra se va a emitir una señal de verificación. Si a lo largo de toda la fibra en algún punto se detecta un resplandor, la protección va a dar la orden de disparo. Tengo distintos largos de fibra en función de la instalación que yo necesite. Tengo distintas temperaturas de tolerancia. Si yo tengo tableros muy exigidos desde lo térmico, puedo utilizar fibras de alta temperatura. La detección es en los 360 grados de la fibra, ¿sí? No tengo problemas en cuanto al ángulo de detección en este caso. Lo que sí tengo que tener a veces las precauciones de si la fibra la voy a pasar por una zona donde yo pudiese tener alguna luminosidad externa o puede estar sujeto a que un operador que trabaje con linterna pueda llegar a alumbrar directamente a la fibra. Bueno, esto podría llegar a generar un falso disparo, entonces en esos casos lo correcto sería pasarlo por alguna cañería o alguna protección para evitar estos problemas. Aprovecho para mostrarles de qué se trata el conexionado en la parte posterior de las protecciones. En este caso es una protección que únicamente tiene detección lumínica. Tenemos 4 relés para dar las órdenes de disparo, ¿sí? Tenemos un relé para indicar el estado de la protección. La protección tiene internamente un diagnóstico que me va a permitir saber si la protección está en falla. También lo que voy a poder saber es si en el caso de que yo utilizase fibra como en esta opción y la fibra estuviese cortada en algún punto, bueno, obviamente el emisor y el receptor van a detectar esa falla, ese corte en la fibra, y la protección me va a indicar de que hay una fibra que está en falla. No obstante, las otras detecciones que yo tuviese van a seguir funcionando, ¿sí? Y el sistema va a seguir funcionando en su modo de protección, pero obviamente la fibra que esté en falla no va a funcionar. Después tengo algunos dip switch para hacer algunas configuraciones, donde le puedo decir si va a trabajar solamente en una detección lumínica, si va a tener
una señal de falla de interruptor, ¿sí? Ahora un poco más adelante les voy a contar de qué se trata. Algunos, en definitiva, de switch para configurarla. Las protecciones no se configuran por software, no necesito un cable especial ni un software especial. Es realmente muy sencillo de configurar. Y por último, por acá arriba tengo algunas señales digitales como para intercambiar señales con otras protecciones del sistema, ¿sí? Después tengo las protecciones que incorporan la medición de corriente, ¿sí? Son un poco más grandes y más completas. ¿Por qué se mide la corriente? Bueno, en algunos casos, como les decía, yo pudiera llegar a tener en mi instalación la posibilidad de tener algún falso disparo, producto de, por ejemplo, de que tengo un interruptor que trabaja en aire y al momento de hacer una operación sobre ese interruptor, una apertura, un cierre normal, se genera un resplandor sobre el tablero y yo lo que no quiero es que dispare una protección detectando un falso arco eléctrico producto de esa maniobra. Por lo cual, en esos casos, lo que hago es incorporar a las protecciones el sensado de la corriente, ya sea las 3 corrientes de fase, como una corriente diferencial, ¿sí? La función de esta detección de corriente no es la de proteger por una sobrecorriente. La función de protección por sobrecorriente o por cortocircuito tiene que seguir estando en otro equipamiento, ya sea un relé de protección o un interruptor de baja que tenga la protección incorporada. Esa protección tiene que seguir estando. Lo que voy a lograr con esto es garantizarme que en efecto estoy viendo una corriente de falla, ¿sí? Para eso lo que hago es, a partir de 2 rotary switch, definir cuál quiero que sea la corriente de seteo, a partir de la cual la protección va a considerar que está en falla, ¿sí? Además de esta detección, la protección va a buscar el sensado lumínico, ¿sí? Entonces yo puedo definir acá una corriente de seteo en función de la corriente nominal, pero si alguno de los sensores o las fibras que yo tenga distribuidos en la instalación no detecta algún resplandor, alguna falla, la protección no va a disparar, ¿sí? En el caso de que así sea, y yo estoy por encima de estos valores, bueno, en efecto la protección va a dar el disparo. Entonces, de esa manera logro tener una redundancia en la detección, ¿sí? y evitar esas posibles fallas y falsos disparos de que hablábamos. Además, tengo el sensado de corriente diferencial. Esto me va a permitir detectar alguna fuga que yo tuviese en cables. Es un sensado muchísimo más sensible, ¿sí? Porque son corrientes muchísimo más pequeñas. Y estamos hablando, o sea, esto sería un TI diferencial, ¿no? Después tengo los disparos que ya veníamos hablando, señales digitales para intercambiar con otras protecciones. Algunos deep switch más para determinar el esquema de trabajo, que ahora les voy a mostrar algunos como para que sepan, pero en definitiva les voy a definir la arquitectura desde aquí. De aquí también voy a definir, por ejemplo, si yo tengo una protección de falla de interruptor, se lo voy a definir desde aquí y le voy a definir si quiero que dispare en 100 o 150 milisegundos. Esto sería si la protección da la orden de disparo y en 100 milisegundos el interruptor falló y no abrió y yo todavía sigo detectando la falla a través de alguno de los sensores, bueno, la protección me habilita a dar otro disparo que puedo utilizar en un interruptor aguas arriba de manera de extinguir la falla, ¿sí? Y garantizarme que si tengo una falla en el interruptor, la pueda detectar. Después, el cableado de los sensores, como les decía, es muy sencillo. Son simplemente 3 cables para cada uno. Tengo 4 entradas de sensores. Cada entrada de sensor en todas las protecciones puede ser de hasta 3 sensores, por lo cual puedo tener hasta 12 sensores en una protección, ¿sí? La protección incluye diagnóstico para detectar fallas sobre los TIs. Si yo, por ejemplo, dejo de sensar corriente sobre uno de los TIs, me va a indicar que tengo una falla. ¿Sí? Por supuesto, sigo teniendo el contacto de falla. Entonces, ¿por qué utilizar las protecciones Arc Flash? Bueno, por la velocidad. Ese es el principal motivo. ¿Sí? Acá podemos ver un ensayo, 40 kA, 60 milisegundos. Fíjense que las consecuencias sobre el cobre están, pero no es ni cerca comparable sobre 300 milisegundos que podría ser un relé de protección convencional, ¿sí?
Bien, les muestro a través de un gráfico rápido cómo sería una instalación. Tenemos la zona 1, esto podría ser una instalación 3313 o 13,2 a 380. Tenemos zona 2 sobre la barra y tenemos las zonas 3 sobre los diferentes alimentadores. Esta es una protección que incluye la medición de corriente y estos son los modelos que únicamente me permiten hacer una detección lumínica, ¿sí? Sobre la alimentación general voy a utilizar el sensado de la corriente y sobre cada uno de los alimentadores de salida utilizo una protección 100. Los sensores. Bueno, como les decía al principio, un gran punto de falla son las zonas de empalmes y las salidas de cable. Entonces, en esa zona, en esos cubículos, coloco un sensor. Sobre los interruptores, también coloco otro sensor, ¿sí? Suelen ser cubículos separados, así que utilizo otro sensor allí. Y sobre las barras, también utilizo otro sensor, ¿sí? En este caso son sensores puntuales, también tranquilamente podrían ser sensores de fibra óptica. Esto va a depender desde lo constructivo. Después, en el alimentador general, cableo la señal de corriente. Cableo de los sensores, ¿sí? En este caso estos dos sensores van a una única entrada. El sensor del interruptor va a otra entrada. Sobre las barras lo utilizo a otra entrada, ¿sí? De esta manera voy a poder discriminar un poco las fallas. Sobre las otras protecciones también, lo que voy a hacer es cablear una señal desde la protección de sobrecorriente, de corriente, perdón, a las protecciones de los distintos alimentadores. Cableo el master trip, ¿sí? Que me puede disparar, con el que puedo disparar desde aquí todas las otras protecciones. Y después, desde cada protección, lo que voy a hacer es dar la señal de detección lumínica, ¿sí? En el caso de que alguna de estas protecciones tenga una detección lumínica. Todo esto está esquematizado, ¿no? Tengo los disparos de los distintos interruptores. En este caso, como les decía, esta protección va a disparar sobre el interruptor de entrada y además voy a tener la posibilidad de disparar interruptor de media tensión, por ejemplo, en el caso de que este interruptor falle, ¿sí? Es un esquema bastante sencillo de cómo podría llegar a ser. También la alternativa que podría tener es que todos estos alimentadores estén cableados a una única protección, ¿sí? En cuyo caso no tendría algún criterio de selectividad. La configuración es muy sencilla, simplemente conecto el sensor, la protección va a detectar que tiene un sensor nuevo conectado, me va a indicar la señal de error, presiono el botón algunos segundos y la protección ya está operativa, ¿sí? Sabiendo que tiene cableada en determinada entrada un sensor de estas características. La instalación en baja tensión es, como les venía comentando, a través de los sensores o a través de las fibras. Lo que trato de hacer es garantizarme poder ver, en el caso de que tenga un ducto de barras, poder ver toda la barra, no tener obstáculos, tratar de evitar bordes filosos, ¿sí? Y curvaturas que puedan llegar a dañar los cables, a pesar de que, como les decía, es un cable convencional. Los sensores los puedo montar de ambos lados, del lado de adentro o del lado de afuera, y los puedo montar en los distintos laterales de los cubículos sin problema, ¿sí? Es relativamente sencillo, con algunos tornillos o algún tipo de fijación de esas características. En media tensión lo que busco es lo mismo, en cada cubículo tener un sensor, puedo tener uno o dos para lo que es el cubículo de interruptor, para lo que es la entrada de cables, para lo que es barras, de la misma manera, siempre respetando las distancias de seguridad, ¿sí? Y tratando de garantizarme de que al momento de hacer una extracción, al momento de hacer una maniobra, no tenga ningún golpe ni nada por el estilo. Una ventaja de los sensores sobre las fibras es que yo puedo reemplazar un único sensor sin tener que reemplazar el cable o reemplazar los otros sensores a los que estuviese conectado. En el caso de que yo tenga una falla o un golpe o algo por el estilo, simplemente sacar una bornera. En el caso de la fibra, si se llega a cortar la fibra, tengo que reemplazar toda la fibra. Les decía algunos esquemas típicos. Esto es muy similar a lo que estuvimos viendo
la animación. En este caso tengo una selectividad en las salidas. Si yo tuviese una única protección, no voy a tener selectividad, ¿sí? Si yo tuviese fibra, también lo podría conectar de esta manera y recorrer en este caso toda la barra, recorrer con una fibra los distintos interruptores, etcétera, etcétera. Acá podemos ver lo que les comentaba de la falla de interruptor. Sí, en este caso de que este interruptor no falla, la protección va a dar un disparo aguas arriba. Un esquema muy típico en instalaciones industriales, dos tableros, un tablero de baja tensión con dos acometidas, dos entradas en media tensión, con un acople intermedio, ¿sí? En este caso uso una protección cada dos. Como les digo, sobre esto hay un documento desarrollado por el fabricante con todos los esquemas típicos de estas características, como para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que utilizar, cómo se configura en forma sencilla esos dip switch que les mostraba, de manera de que la instalación sea muy sencilla, ¿sí? No tenga que volverme loco sobre cómo intercambio las señales, ni nada por el estilo. Es importante en estos casos conocer los usos y costumbres sobre el interruptor de acople, ya que esto, bueno, va a hacer que yo, por ejemplo, tenga un aporte de los dos transformadores sobre una falla o un aporte de un único transformador, ¿sí? Eso es importante considerar. Algunos esquemas típicos más, varios transformadores con un único acople, doble barra, ¿sí? 3 transformadores con varios acoples. Como les digo, hay muchísimos esquemas. Uno simplemente tiene que elegir el que más se acomoda a su necesidad y trabajar sobre ello. Algunos esquemas especiales. Bueno, uno interesante es este esquema. En este caso es una protección de montaje de DIN, ¿sí? Pero es exactamente equivalente. Yo acá lo que voy a tener es que la detección de corriente está proviniendo de otro equipo, de otro dispositivo de protección. Si esto puede ser una protección que ya está instalada y sobre una instalación existente yo incorporo las protecciones Arc Flash. Entonces, para tener esa redundancia que hablábamos, en el caso de que me sirva, bueno, puedo tenerla a través de la detección de sobrecorriente de otro equipo que tenga configurada darme esa señal y yo utilizar esa señal en mi protección como para tener la garantía del sensado. Después distribuyo los sensores por mi instalación. En este caso tenemos, por ejemplo, los sensores que incorporan la detección de presión. ¿Por qué incorpora la detección de presión aquí? Y bueno, porque yo tengo la detección de corriente, agua hasta abajo, y tengo la protección mirando, en algunos casos, agua hasta arriba, ¿sí? Entonces, en estos casos, lo que voy a querer es tener algún criterio de redundancia, y como la detección de corriente, yo la tengo aquí, si yo tengo una falla sobre estas zonas, no voy a poder garantizar el sensado. Entonces, en ese caso, utilizo un sensor que además incorpore la medición de presión, ¿sí? Esto puede ser bastante típico por ahí en un cubículo que esté aguas arriba de donde tengo los TIs y tengo el interruptor, ¿sí? Aguas abajo puedo utilizar los sensores convencionales como veníamos hablando. Para aquellas personas que estén en el rubro renovables, bueno, también hay soluciones específicas para la protección de aerogeneradores. Yo puedo utilizar una protección para montarla sobre la góndola del generador, recorrer lo que es el generador en sí, recorrer el inversor y dar disparos sobre los distintos interruptores. Incluso también puedo dar disparos a otros generadores que estén en anillo, digamos, y tener algún interlock desde ese lado, ¿sí? Esto es una alternativa interesante. Sí, deben haber visto algunos de ustedes algunas fallas, algunos incendios en aerogeneradores. Bueno, esto sería un método de prevenirlos. Bien, vamos a ver un pequeño video, si puedo desactivar el puntero. Este es un ensayo de una instalación de media tensión. Están probando la instalación. Hay una falla en una aislación y automáticamente se dispara. Es una instalación una instalación real, sí, en 11 kV. Tenemos un disparo en 50 milisegundos, ¿sí?
Fíjense en que es realmente muy rápida la actuación. Bien, como para no irme con el tiempo, me meto de lleno en los sistemas de extinción que les comentaba en un comienzo. El sistema de extinción es un sistema complementario a las protecciones Arc Flash. Es una tecnología relativamente nueva en la industria, ¿sí? Y es un sistema, como les digo, complementario que me va a permitir reducir aún más esos 50 milisegundos que hablábamos en un comienzo a un tiempo de menos de 5 milisegundos, 4 milisegundos, ¿sí? Esto me permite reducir significativamente las consecuencias de una falla, ¿sí? Y para eso la normativa también especifica la IEEE, la 1584, que yo con sistemas de estas características podría trabajar con elementos de protección personal categoría 1, que no es ni más ni menos que zapatos de seguridad, antiparras y algo sencillo, ¿sí? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, este sistema va acoplado a las barras en la posición que me convenga. Esta es la alternativa en baja tensión. Hay un equivalente para media tensión, ¿sí? Mostramos el de baja porque es el más intuitivo. El sistema, como les decía, se conecta a barras y va a estar en la posición de abierto en el funcionamiento normal, pero en el momento que una protección detecta alguna falla, le da la orden de actuación al sistema, al arc quenching, y el sistema va a pasar en 2 milisegundos de la posición abierta a la posición cerrada, ¿sí? Esto lo que va a lograr en definitiva es que durante el tiempo que la protección le dio el disparo al interruptor y el interruptor comenzó a abrir esos 50 milisegundos que hablamos, este equipo ya va a haber operado y va a haber pasado a la posición de cerrada. Entonces, en definitiva, lo que genera es un camino de muy baja impedancia sobre las barras de alimentación, por el cual va a pasar a circular la corriente, en lugar de pasar a circular por donde está ocurriendo la falla aguas abajo, ¿sí? Por lo cual, el equipo durante el tiempo de apertura de ese interruptor de 50 milisegundos va a tener que tolerar esa corriente de cortocircuito en ese punto de la instalación, sobre lo cual corriente sobre la que podemos estar hablando de 100 kA, ¿sí? Es una corriente de referencia que podemos tener. Por supuesto que la corriente puede ser menor, ¿sí? Pero el equipo, bueno, puede tolerar hasta esa corriente. Y durante un tiempo bastante corto, ¿no? Estamos hablando de 50 milisegundos y no mucho más que eso. Sí puede llegar a tolerar una corriente, creo que por hoja de datos, de hasta 1 segundo, pero lo que va a hacer es acortar su vida útil. Este equipo es un equipo reutilizable, ¿sí? Hay otros equipos en el mercado similares, pero que no cuentan con esta característica. Y en definitiva lo que me va a permitir es, si el tiempo de duración fue muy corto y la corriente no fue tan excesiva, bueno, poder volver a utilizarlo una vez, 2 veces, 4 veces, ¿sí? En función de la disipación de energía que yo pudiera tener, ¿no? En ese punto de instalación eléctrica. Vamos a ver un pequeño video sobre el funcionamiento de ACU1000, ¿sí? Como les decía, trabajo sobre la protección Arc Flash. El sensor sensa la falla, le envía la señal a la protección automáticamente envía la señal para la actuación del ACU1000 y envía la señal para el disparo del interruptor, ¿sí? Entonces, durante el tiempo que el interruptor está abriendo, la corriente pasa a circular por el ACU1000. Esto es una falla sin el sistema. Fíjense la diferencia con una instalación con el sistema, ¿sí? Minimiza rotundamente las consecuencias de la falla. Aquí vemos la parte trasera, como les decía. Ahí está en la posición de abierto. En 2 milisegundos pasa a la posición de cerrado. Bien. Entonces, en términos de tiempos,
Les decía que las protecciones Arc Flash estamos hablando de 50 milisegundos, estamos más o menos por aquí. Si a su vez sobre esto incorporamos el sistema de extinción, estamos hablando de 4 milisegundos, es realmente muy poco tiempo, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos tener una protección de sobrecorriente convencional que estaría más o menos por acá, ¿sí? Es significativa la diferencia. Y la diferencia de qué trata, bueno, en la energía del propio arco, ¿sí? Los cálculos de la energía para las fallas de arco eléctrico están normalizados, hay distintas metodologías para realizar los cálculos. Utilizando como referencia, yo les quería mostrar esta fórmula. Hay distintos factores que provienen de las corrientes de cortocircuito normalizadas, de los niveles de tensión, ¿sí? De las distancias que tuviesen las envolventes y donde estuviese el personal, ¿sí? Pero lo que quería remarcarles eran los tiempos, porque el tiempo es la constante proporcional de referencia aquí. Si este valor es menor, toda la energía va a ser muchísimo menor. Si yo tengo una sobrecorriente de 400 milisegundos de disparo, bueno, voy a estar hablando de más de 30 calorías por centímetro, voy a tener que utilizar elementos de protección personal del tipo traje de astronauta, por decirlo de una manera burda. Si tengo una protección Arc Flash, estoy en el orden de los 50 milisegundos, más el disparo del relé interno, bueno, voy a estar por debajo de los 5, ¿sí? De las 5 calorías por centímetro, y si a su vez incorpora el sistema de extinción, bueno, voy a estar prácticamente en cero, ¿sí? Es por esto que, como les decía, con el sistema Arc Quenching, yo puedo trabajar un elemento de protección personal como trabaja cualquier persona de industria. Si yo tengo una protección Arc Flash, voy a tener que tener alguna máscara, voy a estar en categoría 2 para trabajar frente, pero de todas maneras los beneficios son significativamente mayores. Y si no tengo ningún tipo de protección, simplemente un relé convencional, bueno, al momento de trabajar sobre las instalaciones voy a tener que trabajar los máximos elementos de protección, ¿sí? Categoría 4. Un esquema típico como lo que veníamos viendo, les decía, el equipo se conecta directamente a la barra. Lo recomendable es por un tema de esfuerzos electrodinámicos, conectarlo lo más cerca al interruptor posible, de manera de que la corriente de falla circule a través del camino más corto hacia el equipo y tenga menores esfuerzos sobre la instalación. Después sobre el resto de la instalación puedo tener todos los esquemas que ya veníamos viendo, ¿sí? Para hacer los disparos voy a tener que tener alguno de los modelos 110, que son los que incorporan esas señales de disparo al sistema de extinción. Cotejándolo con un sistema de Arc Flash convencional, esto es un sistema, es una imagen en cámara lenta, ¿sí? De lo que por ahí en un video anterior vimos. Fíjense la diferencia, esto es un Arc Flash convencional en cámara lenta, ¿no? En el tiempo es muchísimo, muchísimo más rápido. Acá, en el caso del sistema de extinción, es prácticamente inexistente. Por último, y para ya ir cerrando, les comento sobre un alarmero inteligente. Una de las bondades de este equipo es incorporar protocolos de comunicación propios de la industria eléctrica. Es un equipo que tiene comunicaciones DNP3, tiene comunicaciones 61850 para aquellos que estén en el rubro control y comunicaciones. ¿Y qué me permite hacer esto? Bueno, el equipo además tiene la posibilidad de incorporar varias tarjetas de entradas digitales, salidas digitales, entre otras, y lo que voy a poder yo hacer es recibir de cada una de las protecciones que yo tenga en mi sistema las señales de disparo, de actuación, y a través del sincronizado de tiempo que tiene internamente, poder hacer un registro de eventos de qué es lo que ocurrió sobre la instalación con la precisión del orden del milisegundo, ¿sí? Entonces, de esta forma, ante la ocurrencia de una falla, yo lo que voy a poder chequear son los tiempos de actuación, la selectividad, es decir, cuándo abrió este interruptor respecto a este y cuál fue la protección que vio el disparo. Además, puedo, si yo tuviese otras protecciones, de una protección diferencial, una protección de sobrecorriente, también puedo recibir las señales de disparo, las señales de comando
de esas protecciones. Las puedo recibir por comunicaciones, no necesariamente tienen que estar cableadas, ¿sí? Y concentrar en un único registro todas las ocurrencias, ¿sí? Acá me van a decir apertura interruptor 1, apertura interruptor 2, con estampa de tiempo, y todo esto reflejarlo a una SCADA que yo tuviese en mi instalación, ya sea por DNP3 o a través de 61850, ¿sí? Con un equipo inteligente, moderno, que es una alternativa muy interesante respecto a los alarmeros convencionales de tipo LED, que me va a permitir hacer todo este registro de eventos, ¿sí? Puedo configurar todas las alarmas que quiero, tengo una serie de LED también como para apoyar ese registro. Esta es la alternativa en blanco y negro. Hay una alternativa, como veíamos en una de las primeras diapositivas, en color, sí, con un display color que me permite también graficar los mímicos, por ejemplo, de instalación, poder reflejarlo en un display muy amigable y con los estándares de la industria eléctrica, con la construcción como si fuese un relé de protección, ¿sí? Que va a poder tolerar los ambientes hostiles de subestación. Para hacer las pruebas de los equipos, para lo que son los sensores puntuales, las pruebas se pueden realizar con el flash de una cámara fotográfica, ni más ni menos. Se puede apoyar todo esto sobre una valija de inyección. Si yo tuviese una protección que está viendo la corriente y el sensor lumínico, puedo apoyarme con una valija para hacer la inyección de corriente y con el flash para dar el disparo lumínico, medir los tiempos de apertura de los interruptores y hacer una evaluación del sistema de protección. Para los casos que tenga protecciones del tipo presión, además de lo lumínico, bueno, Artec provee esta valija que me permite ni más ni menos que hacer la inyección de esa sobrepresión sobre el sensor y apoyarme sobre la valija que yo pudiera tener de inyección de corriente, como para trabajar en forma complementaria, ¿sí? Bueno, nuestra oferta de servicios en lo que es consultoría, capacitaciones y programación, pueden contar con nosotros para cualquiera de estas tareas. Dentro de nuestra línea de productos, hoy estuvimos hablando un poco de lo que son protecciones. También tenemos equipos de medición para subestaciones, equipos que tienen comunicaciones DNP3, 61850, ¿sí? Monitores de panel, registradores de falla, analizadores de calidad, ¿sí? En un futuro seguramente los estaremos contactando con algún webinar. Equipos de control, lo que son equipos de comunicaciones, switch de comunicaciones, ¿sí? O también lo que son equipos de comunicación inalámbrica, lo que pueden ser modems de radiofrecuencia, 900 MHz, para aplicaciones más distribuidas, aplicaciones de postes, ¿sí? O rutas celulares también, para realizar enlaces remotos por medio de compañías celulares. Por cualquiera de estos temas pueden contactarnos en cuanto lo requieran. Bien, me meto un poco en lo que son las preguntas. Aquí tienen mis datos como para poder contactarme. Mientras respondo algunas preguntas, pueden contactarme ya sea por mail, también pueden contactarme a través de LinkedIn si quieren estar un poco al día, que los informemos de los distintos webinars y capacitaciones que estemos dando. Pueden contactarme por esos medios. Alejandro, César, no sé si están por ahí. Sí, Tomás, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, excelente presentación. Tenemos algunas consultas, paso Bien. a leer. Dime. Claudio Vanega nos consulta respecto a la detección de luz más corriente. ¿Qué tiempo toma la detección en ese caso? La detección es independiente, porque el sensado de la corriente no va a depender de una curva como puede ser la de una protección de sobrecorriente, donde uno por ahí tenga distintos tiempos en función de la corriente que esté circulando, sino lo que voy a tratar de hacer es definir un valor de referencia que puede ser la corriente nominal, digamos, una corriente nominal para esa barra, para ese alimentador,
Y en el momento de que esa corriente se supere y yo reciba la señal de detección lumínica, el disparo va a ser instantáneo, ¿sí? En definitiva, la corriente no va a generar un retardo en el tiempo, sino que simplemente me va a decir, bueno, estoy viendo en este instante, estoy viendo una corriente por encima de este valor, sí, y estoy detectando el resplandor, sí, bueno, doy el disparo, ¿sí? No genero una demora adicional sobre la detección. Bien. Perfecto, perfecto, Tomás. Sí, contesté. La siguiente consulta de Gabriel Ruiz. ¿Los detectores de sobrecarga sirven para uso particular, o sea, domicilio o comercial? En ese caso, digamos, si se instalan aguas arriba de los seccionadores o interruptores diferencial. No, para lo que es sobrecarga no cumplen esa función. Como les decía en la presentación, el criterio de detección de corriente es simplemente como una redundancia a la detección lumínica. El sistema no va a disparar si lo único que ve es una sobrecorriente, porque justamente es una protección de arco. Entonces, si yo tuviese una sobrecorriente o un cortocircuito sin que tenga una falla de arco, el sistema no va a disparar. En ese caso, el sistema es complementario a la instalación de una sobrecorriente convencional o una protección diferencial convencional, ¿sí? Pero no actúa sobre una sobrecorriente o sobre una sobrecarga. Bien, bien, perfecto. Juan Pablo Fórmica nos pregunta si viene algún sensor para exterior para colocar en transformadores a la intemperie. No son equipos diseñados para la intemperie. Para esos casos se puede llegar a utilizar algún sensor termográfico que incorpora además la detección de arco eléctrico, perdón, y trabajar de ese lado, pero no con este tipo de protecciones, sino uno tendría que armar un esquema con otro tipo de equipos, no estos. Sí, después a Juan Pablo, si quiere, le compartimos algo de información que podría llegar a servir para un transformador a intemperie, pero no son sensores, estos no son los sensores indicados. Bien, bien, perfecto. Bueno, tenemos algunos saludos por acá. Claudio Banega consulta cómo sería el montaje típico de sensor fibra óptica. ¿Es autoportante? El sensor de fibra óptica se puede montar en cualquier parte de la instalación, ¿sí? Apoyándose con precintos en los distintos laterales de la instalación. Lo ideal es tratar de no someterlo a un régimen térmico excesivo. Si yo tengo un ducto de barras, el sensor trato de no montarlo en la parte superior, donde voy a tener la mayor disipación de calor, sino en un lateral, en el fondo del tablero, en el fondo del ducto. Me puedo apoyar con precintos convencionales, digamos, no requiere mayor equipamiento que ese, digamos. Bien, bien, excelente. Bueno, Nicolás Ledesma nos consulta sobre casos de éxito. ¿Qué referencia tenemos? En cuanto a casos de éxito, aún en el país no tenemos instalaciones hechas. Esto es relativamente nuevo para nosotros y nos atravesó la pandemia de por medio como para hacer el lanzamiento, por lo cual todavía no hemos generado antecedentes a nivel local de este tipo de protecciones. Sí, un montón de antecedentes a nivel internacional y referencias en todo el mundo de instalaciones de estas características. Pero como nosotros recién estamos comenzando con esta línea de productos en el país, todavía no tenemos antecedentes, ¿sí? Bien, bien, excelente. Bueno, creo que estamos ahí. No sé si hay alguna consulta más. A ver. ¿Se pueden armar a medida la fibra? ¿Qué fichas se arman? Y si fibra MM. No, las fibras son propias de Artec. Lo que se puede hacer es adquirir la fibra con el largo que se requiera, ¿sí? Pueden ser fibras de 10 metros hasta de 60 metros,
en función de lo que necesite para mi instalación, pero son las fibras propias del fabricante. Excelente. Bueno, Tomás, por ahora creo que no hay más consultas. Igualmente queda ahí tu contacto por cualquier información adicional. No Sí, sé si quieres ir cerrando. bien, si tienen alguna otra consulta puntual o por cualquier otro asunto, como les dije hace un ratito, pueden contactarnos por los diferentes medios digitales. Aquí en la solapa de documentos pueden descargar el catálogo completo con toda la información detallada de todos los equipos que estuvimos hablando en el día de hoy en formato PDF, como para verlos, como para tenerlo de referencia. Y por cualquier otra consulta que tengan, estamos a disposición, ¿sí? Como para darle soporte. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, que puedan haber participado. Esperemos que estén bien en estos tiempos difíciles y seguramente los estaremos viendo pronto en algún otro webinar. Muchísimas gracias a todos por participar.